Buenos días con todos. Vamos a dar inicio a este segundo módulo del diplomado de nutrición parenteral y en esta oportunidad vamos a presentar a una profesional especialista en el tema, quien es trujillana y tiene la siguiente hoja de vida, ¿no? Ella es magíster en farmacia clínica en la Escuela de Posgrado UNP, especialista en terapia nutricional farmacológica, paz presidente de ASPETEN, docente de la Escuela de Posgrado de la UNP, miembro de FELAMPE, instructora del CIN y CNP y farmacéutica asistencial del Hospital Regional Docente de Trujillo en la actualidad. Vamos a recibirlo con un fuerte aplauso y lo dejo con ustedes. Bien, buenos días a todos. En este módulo lo que corresponde tocar es accesos parenterales, bases fisiológicas de lo que es la terapia nutricional, complicaciones de la nutrición parenteral, tipos de nutrición parenteral, inmunonutrición. Siguiente. Bien, vamos a comenzar a identificar qué tipos de accesos venosos son los que nosotros requerimos, ¿no? Y conocemos que existen de dos tipos, los periféricos y los centrales. Dentro de los centrales que efectivamente nos van a llevar a utilizar la nutrición parenteral, el catéter central de inserción periférica, los catéteres temporales no tunelizados, los permanentes que son los tunelizados y dentro de ellos tenemos los semi-implantables tipo Figma y los implantables que son los de reservorio de por acá. Siguiente. Acá observamos la diferencia entre uno y otro, las diferentes técnicas de colocación que consisten en perforar, ¿no?, la epidermis a través de la piel con diferentes técnicas hasta llegar a un acceso central. Siguiente. Los Avocat, sin embargo, son de acceso periférico, ¿no? Ellos, la aguja es simple, el catéter que se utiliza es muy temporal, por lo tanto el recambio es cada 24, 48, 72 horas. Siguiente. ¿Cómo elegimos el dispositivo de acceso? ¿No? Actualmente existen algunos dispositivos que ya vienen impregnados con antibióticos para evitar el riesgo de infecciones. Hay que disponer de un estado anatomovascular adecuado del paciente. Si no hay accesos periféricos, tenemos que optar por una vía central. Depende de la patología del paciente, cuán complicado, cuán colapsados estén sus venas, del número y tipo de soluciones, de la osmolaridad de la solución, con qué frecuencia y duración yo voy a utilizar ese catéter y también depende de las preferencias, la experticia que tiene el personal médico de enfermería para hacer la canalización de esta vía. Siguiente. Es importante cuando hacemos las especificaciones técnicas de este dispositivo ver, identificar o determinar el extremo distal que va a ingresar a la piel que sea lo más adecuado para que al perforar no dañe ni lesione la piel al momento de la inserción. Siguiente. Tenemos acá los diferentes tipos de catéteres venosos, dentro de ellos el implantado, que va a permanecer más tiempo, el no tunelizado, que son los más frecuentes utilizados, el tunelizado, ¿no?, que tiene esta canalización, y los catéteres centrales de inserción periférica, que es colocado por enfermería. Siguiente. El catéter venoso central, dispositivo que debe ser biocompatible porque permanece buen tiempo en el cuerpo y debe de insertarse en el espacio intravascular central a través de vena subclavia, yugular o femoral, que es la última opción, hasta llegar a la vena cava superior para poder administrar soluciones hiperosmolares como la solución de nutrición parenteral. Siguiente. Una de las indicaciones para el catéter venoso central es la nutrición parenteral, además de otras prácticas, ¿no?, de otros medicamentos hiperosmolares. También tenemos acá a la nutrición parenteral por ser una solución compuesta por macro y micronutrientes y de contenido alto en osmolaridad. Siguiente. Los tipos el sitio de inserción a la cual se canaliza este catéter venoso central, tenemos diferentes lugares, ¿no? La vena yugular, la vena subclavia, el acceso periférico para llegar igual a la vena central y la línea femoral, que es la última opción. Ellos se determinan justo al lado derecho por la distancia de llegar a la vena cava, ¿no?,
por lo cual se opta por escoger el lado derecho y no el lado izquierdo, que me lleva y recorre una mayor distancia. Siguiente. Los materiales, ¿no? Que conforman un catéter venoso central, los tenemos en la mesa, luego los vamos a revisar, ¿no? Está conformado por una guía. Esta guía, este material está protegiendo a una guía metálica que está internamente. En algunas ocasiones, cuando no hay el dilator o se requiere ampliar un poco más, se usa la hoja de bisturí. La aguja de inserción, que es la de primera instancia, la usada para luego retirar el émbolo y colocar la guía y luego el catéter. Este es el catéter venoso central que finalmente va a quedar insertado en el cuerpo del paciente. Y los fijadores, ¿no? Los orificios para que pueda quedar en los agujeros, fijarse a la piel y cuando hay movimientos no se puedan retirar. Los lúmenes, que pueden ser 1, 2 o 3 o 4 lúmenes, ¿no? Acá tenemos el lumen de extremo proximal al catéter, que es el más corto, y de extremo distal, que es donde se coloca la nutrición parenteral, también más alejado del acceso central. Siguiente. El tipo de material, existen diversos, ¿no? De teflón, de PVC, que son quizás los que pueden llevar algunas complicaciones de uso en el paciente, y los más utilizados y los tenemos en el mercado son de poliuretano y silicona. Estos son altamente biocompatibles, resistentes a las soluciones hiperosmolares. Algunos tienden a acodarse, entonces a veces depende de la práctica, de la costumbre en que tengan de canalizar un catéter de silicona o uno de poliuretano. Siguiente. Los tipos de catéteres que tenemos son diversos. Dentro de ellos el catéter umbilical, el catéter central de inserción periférica, los no tunelizados que se van a acceder a través de yugular interna, subclavia o femoral, los tunelizados tipo Hickman y los implantables que son los de reservorio. Acá tenemos, estos son las vías o los lúmenes que pueden ser de un puerto o lumen, de 2, de 3 y hasta 4 tienen algunos que son, sobre todo en situaciones en que requiere el paciente recibir diferentes soluciones que no puede haber esa interacción o incompatibilidad. Siguiente. Y tenemos el catéter umbilical, que puede ser arterial o venoso, ¿no? Cuyo objetivo es acceder rápido a una vía arterial o venosa, ¿no? Tenemos acá la placenta, ¿no? Y acá van a diversificar la vena umbilical o la arteria umbilical, dependiendo la accesibilidad y menos riesgo de complicación, utilizamos el catéter umbilical, arterial o venoso. Tienen sus limitaciones, porque debemos de utilizar en la primera semana de vida del paciente para luego acceder a un catéter central de inserción periférica, que es la mejor opción para evitar que las arterias se puedan colapsar si seguimos utilizando por mayor tiempo este tipo de accesos. Siguiente. El catéter umbilical tiene sus usos, ¿no? Muchas veces no se tiene catéter central de inmediato, no se puede acceder a una vena periférica, entonces sí podemos utilizarlo en los primeros días de vida. Sobre todo si necesitamos toma de muestra de gases arteriales, de inmediato podemos utilizar el catéter umbilical arterial de diferentes tamaños de acuerdo al peso del paciente. El catéter umbilical venoso, que me sirve para medir presión venosa central, examinar la transfusión y de inmediato, lo más pronto posible, acceder a un catéter central de inserción periférica. Siguiente. Las complicaciones, miren, es una zona bastante de mucho riesgo de poder infectarse, no está tan protegida porque tenemos aberturado la parte del cordón umbilical, puede llevar a una infección fácilmente, trombosis, isquemia, hemorragias, por eso es de un uso bastante temporal, 2 a 3 días y de inmediato canalizarse un PIC. Siguiente. Contraindicados. Si yo tengo un paciente con un falocelia donde los órganos abdominales están comprometidos, yo no puedo utilizar esta zona. Si hay una peritonitis donde hay una infección generalizada a nivel del peritoneo, tampoco puedo acceder a esta vía. Y enterocolitis necrotizante donde la parte del intestino se encuentra necrosado, tampoco puedo utilizar y estaría contraindicado utilizar este tipo de catéter umbilical. Siguiente.
El catéter de inserción periférica, pero que va a ir a vena central, utilizo accesos periféricos, como dice su nombre, ¿no? A nivel de vena basílica, cefálica, braquial y mediana antecubital, pero que va a llegar luego a una vena central. Esto es colocado frecuentemente por personal de enfermería con toda la indumentaria quirúrgica que amerita un procedimiento que requiere de antisepsia. Y esto tiene mayor tiempo de colocación y de permanencia en el paciente, mayor comodidad porque está a nivel de periferia, pero también son fijados y no se sale rápidamente del acceso que fue colocado en el paciente. Sí, me va a llevar a una menor tasa de complicaciones, igual si no tengo todos los cuidados, van a haber complicaciones, pero menores que si yo accedo a con un catéter umbilical, y los costos, por lo tanto, también se van a reducir. Siguiente. Tenemos todos los materiales, miren todo lo que se utiliza. Este es el catéter venoso central, tenemos la jeringa, el introductor, que luego también se retira, y al final lo único que me queda es este catéter central de inserción periférica, que pueden venir de 1 o 2 lumen. Cuando es nutrición parenteral exclusiva, se recomienda un solo puerto, un solo lumen, para que no haya incompatibilidades con otras soluciones que yo puedo estar colocando. Siguiente. Tenemos de acá más de cerca el epicutáneo y el percutáneo como introductor, miren, ¿no? Pero al final todo este es el mismo catéter que voy a acceder a través de una vena periférica, llegando a un acceso central. Al final todos van a llegar a vena cava, que es el objetivo. Siguiente. Ventajas: se puede colocar en la misma cama del paciente, guardando todos los cuidados. Realizado por enfermería. Evito funciones repetidas. Ustedes saben que en un acceso periférico temporal o el común que tenemos los catéteres o abocat se van cambiando cada 24, cada 72 horas. Por lo tanto, a veces se lesionan las venas y ya me quedo sin accesos. Menor índice de infecciones y corto y mediano plazo yo puedo utilizar. La desventaja es que dura menos que un tunelizado, va a permanecer más tiempo por el tipo de colocación que luego vamos a ver. Requiere de autocuidado, sí, porque es una zona expuesta, miren. Sistema venoso periférico debe estar intacto, si no, no voy a poder utilizar también este acceso. Y muchas veces es incómodo para el paciente, pero cuando está colocado en esta zona, sí permite movilizar y no complicar mucho la rutina del paciente. Siguiente. Complicaciones también pueden haber. Recordemos que como es EPIC, el paciente puede ir a su casa y realizar sus tareas cotidianas normales. En complicaciones puede haber infección si no se tiene el cuidado correcto. Puede obstruirse cuando se colocan soluciones que pueden ser incompatibles. Se obstruye. Este catéter no es tan caro, están de 400, 500 soles. Imagínense que hoy día se coloca el catéter, se colocan soluciones incompatibles, ¿no? Precipita y tengo que retirar el catéter porque ya no me sirve bien. Entonces hay que cuidar este acceso. Dolor en el brazo, punto de inserción de todas maneras, porque es un cuerpo extraño que está ingresando a nuestro cuerpo. Puede haber liberación de líquido en el punto de inserción, sangrado o extracción parcial del catéter cuando a veces el paciente no colabora y lleva a complicación. Siguiente. No está indicado en sepsis cuando hay lesiones de piel, cuando las venas son inaccesibles. Ahora existen dispositivos que me permiten a mí asegurar que estoy en un acceso periférico adecuado. Si es que hay flebitis en el trayecto, tampoco puedo colocar. En recién nacidos con malformaciones múltiples, donde los accesos no son los adecuados, tampoco puedo insistir, o para transfusiones constantes, porque ese catéter estaría siendo exclusivo para nutrición parenteral. Siguiente. Tenemos los catéteres venosos centrales no tunelizados, que son los comunes que se colocan en los hospitales, que pueden ser de accesos a diferentes líneas de inserción. Tenemos el catéter, miren, este es de trilumen, cada uno viene con su clamp de acuerdo a la solución que voy a utilizar. Acá en la línea femoral yo voy a tener así de esta forma, ¿no? Con el catéter, los lúmenes que están fuera y protegidos, ¿no? Acá tenemos uno de 2 lúmenes y acá de 4 lúmenes, ¿no? Recuerden que mientras más número de lúmenes yo tenga,
el riesgo de infección va a ser mayor porque tengo puertos de entrada, si bien no lo utilizo, pero están expuestos a que pueda haber alguna infección para el paciente. Siguiente. El catéter venoso tiene sus ventajas, ¿no? La inserción, el cambio y remoción son fáciles porque puedo cambiar en 15 días, 20 días. El procedimiento también se realiza al lado de la cama con toda la indumentaria quirúrgica y es colocado por el personal médico, ¿no? Acá sí las enfermeras no realizan esta colocación, por lo menos en Perú. Fácilmente lleva un control de infecciones si no tenemos cuidado de la asepsia. Existen de diferentes lúmenes, como ya se han podido evidenciar, y dentro de las desventajas es que puede haber un retiro involuntario accidental de parte del paciente que a veces está moviendo cuando está inquieto y no está sedado. Hay mayor propensión a infecciones. Se utiliza para terapias a corto plazo, menos de 4 semanas, ¿no? Para un mes me sirve este catéter porque luego tengo que ir removiendo para evitar cualquier riesgo de infección. Dificulta la actividad del paciente, depende del tipo de colocación, del lugar de colocación donde ha sido realizado. Siguiente. Los sitios de inserción, dentro de los más usados son vena, yugular interna y subclavia. Acá depende de la experticia, donde fue muchas veces formado el profesional médico, y se acostumbra, ¿no?, a canalizar yugular interna o subclavia. Dentro de las ventajas de yugular interna y de subclavia son que son grandes vasos, que a mí me permite ubicar la zona, fácil de localizar, ¿no?, de ubicar, sobre todo la yugular interna. Van a llegar en un corto trayecto a vena cava. Miren, acá tenemos la yugular interna y rápidamente accede a vena cava superior, que es donde yo quiero acceder, y bajo riesgo de neumotórax, ¿no? Si yo hago esta dirección, difícilmente puedo llegar a pulmones, a tórax. Dentro de las desventajas, es incómodo para el paciente porque, miren, está en toda la zona del cuello. Muchas veces estos pacientes luego llegan a tener incomodidad para movilizar a nivel del cuello. La cura y el mantenimiento también está en una zona que no es tan accesible para poder curar, y también fácil riesgo de contaminación, ¿no? Muchas veces el paciente acá termina con una tortícolis porque no puede movilizar la parte del cuello. En cambio, en subclavia, que está acá al costado, debajo de la clavícula, ¿no?, tolera altos flujos, la curación es más fácil, ¿no?, y su mantenimiento. No hay restricción para ningún tipo de paciente, fácilmente se puede acceder, y la tasa de infección también es baja, pero acá tengo como desventaja que puede llegar al vértice de pulmón. Por lo tanto, si puede haber riesgo de neumotórax, y acá se necesita de la experticia del profesional, y difícil control de temprano, ¿no? Entonces, muchas veces, si tenemos el control de un acceso adecuado y ubicamos al paciente adecuadamente, estas desventajas se pueden ir minimizando. Siguiente. El catéter no tunelizado, ¿no?, por la vía femoral, ¿no?, tenemos como ventaja que es un gran vaso, se accede fácilmente, y esto es la última opción, ¿no? Si no se puede canalizar vía subclavia o vía yugular, se accede recién a la vía femoral porque tiene más desventajas que los anteriores. Movilidad, miren, está en toda la ingle, ¿no? Me va a obstruir incluso el caminar, porque hay pacientes que reciben nutrición parenteral y se van a casa. Hay mayor riesgo de contaminación, tenemos las vías urinarias cerca también. Está cerca la arteria femoral, muchas veces cuando no hay la práctica se perfora y eso queda una complicación para el paciente que se pueda movilizar. Riesgo aumentado de trombosis, de flebitis y de infección, y difícilmente también es el mantenimiento y la curación a través de este acceso. Siguiente. El recorrido que tiene el catéter central a la vena cava ya lo habíamos visto, ¿no? A través de subclavia o yugular, igual yo necesito que llegue hasta vena cava superior, que es donde ahí se comprueba y se inicia con la nutrición parenteral. Siguiente. Sugerencias para el uso de las distintas luces, depende, ¿no? Si voy a utilizar el acceso proximal, que es el más corto, el más cerca al punto de función o de inserción,
me va a servir para muestras sanguíneas, para medicación o para transfusiones de sangre, y lo que yo debo de utilizar, el más distal o el más lejos, sí es para nutrición parenteral. Si es exclusivo, mucho mejor, pero muchas veces el paciente no viene solamente por nutrición parenteral, sino se complica y requiere de otros medicamentos vía parenterales al mismo tiempo. Siguiente. El catéter venoso tunelizado, miren como ustedes ven, si este recorrido, ese trayecto va debajo de la piel y va a ser más difícil que se pueda salir que un catéter temporal. Menos frecuencia de infecciones, si bien acá hay un puerto, que acá sí hay una perforación y se ve la salida del catéter, menos riesgo de remoción, duración es indefinida, ya no va a ser solamente por menos de 4 semanas, sino me va a permitir utilizar esta vía por más tiempo, y el paciente puede utilizar de 1 o 2 lúmenes. Pero también tiene desventajas, miren, por la zona, por el tipo de incisión que se ha hecho, la trombosis venosa, ¿no? Puede producir trombosis venosa, la remoción, en el caso que yo quiera cambiar este dispositivo por alguna contaminación externa, imagínense, este catéter debe estar 2.000 o 3.000 soles, y estar cambiando para una semana es bastante oneroso para el paciente, para la institución. Requiere de infusiones rutinarias de heparina. La restricción a las actividades del paciente muchas veces se puede dar, ¿no? Pero si está todo bien colocado y protegido, no hay problema. Imposibilidad para cultivar la punta del catéter. Antes se requerían cultivos de la punta del catéter porque a veces en el lugar donde llega, que es a vena cava, ahí puede encontrarse el gran acúmulo de bacterias, y eso es lo que se necesita cultivar para asegurar que el catéter, todo el recorrido, sea limpio. Siguiente. Este es un catéter tunelizado, ¿no? Actualmente en La Libertad yo no he visto que en alguna institución coloquen tunelizados, quizás en algunos sí, pero en MINSA no conozco, no tengo referencias que se estén utilizando, son bastante caros. Tiene sus clamp, las vainas o las coberturas que protegen al mismo catéter, ¿no? El manguito de Dacron, que es lo que queda fijo para evitar que esto se pueda salir libremente, y los puertos de conexión tipo Luer Loop que me permiten a mí aperturar y poder cerrar para administrar un producto. Siguiente. Estos son los catéteres, miren, llegue a vena cava, y esto es la parte externa, que es lo único que se ve, y es insertado hasta acá aproximadamente, ¿no? Entonces sigue todo este recorrido similar a los otros catéteres, de repente diferentes lugares de punción, pero el objetivo es que llegue a vena cava superior, que es donde nosotros vamos a llegar con este tunelizado. Siguiente. Los catéteres implantables o de reservorio, que es el otro tipo de catéteres permanentes, implantables, ¿no? Son alojados debajo de la piel. Acá sí se requiere una técnica quirúrgica de más precisión, de más cuidado. Y este es el reservorio, ¿no? Por eso se llama de reservorio, porque esto es el lugar donde van a ser colocadas las soluciones, pero igual van a pasar por un catéter sumamente delgado, ¿no? Que va a llegar igual a vena cava. Pueden ser de 1 o de 2 lúmenes, miren, ¿no? El flujo habitualmente es bajo porque este poro me permite a mí que pase la solución por esa vía. Son de mayor permanencia que los tunelizados, y su uso requiere una punción de una aguja especial. Acá no puede ser conectada con ninguna aguja. Siguiente. Estos son los diferentes tipos de catéteres, de diferentes materiales, de diferentes números de lúmenes, que de acuerdo a lo que yo necesite para el problema del paciente, yo lo voy a solicitar. Siguiente. Es un procedimiento quirúrgico, ¿no? Que requiere el apoyo de más personal técnico y médico, y es la forma en la cual se implanta este dispositivo. Y este recorrido es el que ya llega, miren acá, a la vena. Entonces es un procedimiento bastante delicado, que como todos tiene sus ventajas y desventajas. Esta es la aguja que va a ingresar donde yo voy a colocar las soluciones que necesito. Siguiente. Pasamos. Ya, este catéter, acá está, miren, así queda, ¿no? O sea, acá está implantado todo esto que es anchito, ¿no?
y se implanta y va a quedar así sobresalido, ¿no? Entonces, este es el reservorio. Como ventajas, menos tasa de infección porque está dentro, ¿ves? No hay con qué se infecte, no hay ninguna puerta de entrada, porque donde hicieron el procedimiento para ingresar ya lo cerraron. Eso ya está sellado, entonces lo único que me queda es eso. No requiere cuidado diario, yo no tengo que estar limpiando porque prácticamente es piel nada más, ¿no? Es piel, está así encima. Hay que parinizar mensualmente para evitar que se pueda coagular. No lleva ningún dispositivo, apósitos externos, gases, paradrapo, nada. Poca limitación a la actividad del paciente, o sea, el paciente se puede movilizar, no le fastidia para nada. Menos, en el mantenimiento, el costo es menor, pero el catéter sí es carísimo, ¿no? O sea, pero me va a durar cuánto tiempo también. Y no se nota mucho, ¿no? Parece que le hubieran hecho un tatuaje ahí, a veces veo unos tatuajes que se colocan y si acá de repente lo pone algo, ya se disimuló, porque estas cosas son traumáticas para los pacientes. Y a veces me ha tocado ver pacientes conscientes con el catéter colgando y uno hay que hablarles bastante, ¿no? Y encima que están con toda la enfermedad y la familia y ven, ¿y esto que te está colgando? ¿Por qué? Y ven cosido. Ay, Dios mío, debe ser, es terrible. Pero como desventaja no puede hacerlo ya cualquier personal, tiene que ser un personal muy diestro. La punción con la aguja tiene que ser no cortante, sino perforo y malogro. Esta es una película muy delgada que por acá me permite ingresar y miren, se va por acá todo el líquido, ¿no? Es delgado, entonces por acá al ingresar se va a ir por acá, pero todo esto está dentro de la piel. Mayor propensión a extravasación, porque es pequeño, acá yo no puedo infundir bruscamente un gran volumen, tiene que ser en infusión continua y con una bomba, y me puede durar de 1000 a 2000 punciones. Si yo voy a punzar una vez al día nada más, imagínense, tendría para cuánto tiempo, ¿no? Entonces, lo único que debo de cuidar es que esto se mantenga como tal. Siguiente. El procedimiento tiene que ser aséptico, ¿no? Lavado de manos, guantes, ya no puedo colocar nada que no corresponda. Ahora, incluso ustedes saben, sobre todo en farmacia, no nos enseñaban antes estos procedimientos, ¿no? Ahora ya estamos ingresando a eso porque no sabíamos ni cómo se calza un guante, qué hago con la ropa estéril. Al comienzo a nosotros nos pasaba, y en esta experiencia que tocó hacer en la universidad, entraba con los alumnos. Antes ya se les había explicado que se hace en un área limpia, cómo tienen que desplazarse, cómo se calzan los guantes, y dentro se olvidaron todo, ¿no? Entonces, no baje la mano, no se agarre ahí, y uno tiene que estar pues atenta a todo, ¿no? Porque no tenemos la costumbre, no es parte de, no era parte de, ahora tenemos que hacerlo. En cambio, en enfermería, por ejemplo, ellos, desde el técnico hasta la enfermera misma, toda su vida ellos son toda la asepsia, están bien procedimientos, ¿no? Siguiente. Complicaciones. Y esto es lo que a veces hace que se compare la nutrición enteral con parenteral. Y yo siempre, desde que comencé a estudiar estos temas, dije, no hay que comparar. La nutrición enteral sirve para algo, para el paciente que debe ser, para el diagnóstico que amerita, y la nutrición parenteral es para otra cosa, para el diagnóstico correcto, paciente correcto, todos los correctos igual. Entonces, desde hace muchos años, porque ya hace 5 años que dejaron de hacer estas comparaciones y satanizaban a la nutrición parenteral, cuando si yo a ustedes les pongo ahorita un catéter venoso central y le pongo la nutrición parenteral y se quiere ir a jugar, se le va a complicar. ¿La nutrición es mala o hice la elección inadecuada? La elección inadecuada, porque no amerita, él está normal, come normal, ¿para qué necesita un catéter? Entonces, donde le hace mal es donde yo selecciono mal al paciente, selecciono mal la fórmula. Entonces, ¿le va a causar daño? Sí, pero no porque la nutrición sea mala. Entonces, antes comparaban, ¿no? Y decían, miren todas las complicaciones que tiene colocar un catéter venoso central, si es yugular, si es la subclavia, miren, muchas complicaciones. Sí, pero eso sería pues si yo no tengo experticia, voy a perforar el pulmón, le voy a colocar por otro lado, me voy por tórax, lógico que le va a hacer mal. Pero si es un profesional
que conoce, si yo cuido, miren, hago la limpieza cada el tiempo que corresponde, no cuido al paciente, las vías, no va a haber ninguno de esos daños. Y acá a veces se perfora el nervio frénico, el plexo braquial, el paciente se queda sin movilizar bien sus brazos, pero no es la nutrición parenteral, es el manipulador, ¿no? Es el profesional que de repente no hizo bien esta canalización. Yo no debería tener kilotoras, hemotoras, neumotoras en el paciente, si hice bien, si me aseguré después de colocar este acceso venoso con una placa radiográfica. Miren, y a veces esto que va a vena, a sangre, colocar una sonda, para mí es lo más sencillo que hay. Yo he colocado una sonda también en un tiempo, que yo no lo volvería a hacer porque no me corresponde, ¿no? Pero ¿qué pasa si uno coloca mala sonda? Se enreda acá y estoy colocando el líquido que va a ir acá y lo ahogo al paciente. ¿El líquido es malo? No, la persona que colocó no hizo bien su trabajo, ¿no? Entonces a veces le echamos la culpa a cosas que no tienen nada que ver con el mismo procedimiento y porque a veces no se quieren asumir que de repente pues no lo hicimos bien, ¿no? Siguiente. Y entonces acá producen, ¿no? Todas las complicaciones, puedo lesionar arterias, venas, nervios, por eso es peligroso, ¿no? Incluso se puede inflamar, hay extravasación de líquido, ¿no? Por lo tanto, el paciente se complica, pero no es por la nutrición parenteral. A veces esto ocurre antes que yo coloque la nutrición parenteral. La nutrición parenteral ahí está esperando que me den el visto bueno para yo colocar. Y ya pasó todo esto. Pero sin embargo, complicación de la nutrición parenteral. No es de la nutrición parenteral, es del acceso, ¿no? Siguiente. ¿Y cuáles son las fuentes de infección? La piel. La piel, así como es la barrera principal de nuestro organismo, también es la principal fuente de infección. Se puede contaminar, ¿no? Sobre todo dependiendo del tiempo que yo voy a tener al paciente. Miren, hay pacientes que están deambulando y se colocan su nutrición parenteral cíclica toda la noche y en el día hacen sus cosas. Yo tuve un paciente que vino de Lima, del Rebagliati, y necesitaba recibir la nutrición parenteral. Él estaba deambulando, me fue a buscar. Y yo dije, pero ¿y cómo? ¿Y su catéter? Y me enseñó, acá está, porque había venido con manga, ¿no? Y yo, acá está. Ah, cierto, dije, ahí lo tenía su catéter. El PIC, estaba con un PIC, ¿no? Y él se colocaba, decía, él se colocaba, ya sabía. A veces el paciente que tiene mucho tiempo su enfermedad sabe más que el mismo profesional, conoce su cuerpo, sabe cómo reacciona incluso ante determinados productos. La contaminación de líquido de infusión, que esto, como digo, es bien raro que un líquido pueda ir contaminado, salvo pues que, y Milagros, por ejemplo, ella prepara las soluciones intravítreas y nosotros cuando hacemos estos preparados no tenemos, por ejemplo, el aminoácido acá suelto en mi mano. Uno conecta, ¿no? Entonces, al conectar de este envase pasó al otro. Yo ni lo toqué nada. Voy a colocar Calium, voy a cargar con mi jeringa y voy a colocar a la bolsa. Yo no toco al producto, al principio activo. Por eso no debemos dejarnos engañar cuando nos dicen, ah, no, lo que tú has preparado, eso está contaminado. No, señor, no es, porque ni lo tocamos, ¿no? Entonces, es un producto, es una fórmula extemporánea que yo estoy haciendo un preparado final de la mezcla de muchos, pero nosotros no tocamos al principio activo. Entonces, el riesgo de contaminación es bien pobre. Siguiente. Factores de riesgo, entonces nosotros que tenemos para que pueda generarse la infección, el tipo de catéter usado, qué método se está utilizando, el lugar de la inserción, cuál fue el objetivo, ¿no? La técnica, si se cuida el sitio de inserción, el número de manipulaciones y los mismos factores del paciente, qué comorbilidades puede tener el paciente que me ayuden a que esta infección se pueda generar, ¿ya? Siguiente.
¿Qué importancia tiene el dispositivo catéter venoso central usado en la infección? Miren, actualmente, y esto data ya desde hace muchos años, pero en el Perú, como siempre, pues las cosas llegan después, que ya todos lo han probado, hay catéteres que vienen inserto un antibiótico ya. Entonces, con eso yo aseguro que ese paciente no se va a infectar, ¿no? Entonces, queda ahí nada más si tiene que ingresar alguna bacteria desde la parte externa, tiene como un filtro en el catéter interno. Entonces, ahí se queda atrapado y ya no ingresa la sangre. Al no ingresar a la sangre, ese paciente no va a tener riesgo de que pueda infectarse o que haya una colonización de bacterias, y existen diferentes que están impregnados. Yo hace 2 años que hice la especialidad en terapia nutricional farmacológica y revisamos muchos artículos. Y ahí comencé a ver cuánto había avanzado la tecnología, la ciencia, y en el Perú no lo sabíamos, ¿no? En Lima todavía están mucho más adelantados que acá. Acá seguimos haciendo a veces prácticas que no deben ser, pero miren, ya hay estos catéteres, así como hay el apósito, los apósitos también vienen algunos ya con antibióticos para evitar infecciones, ¿no? Entonces, en lugar de estarles poniendo a la sangre, con esto evito que traspase otra barrera y pueda requerir otros antibióticos parenterales. Siguiente. ¿Cómo se clasifican estas infecciones? Locales, que están directamente en el sitio, en el túnel, en el puerto de entrada, ¿no? Y las infecciones sistémicas cuando ya van a sangre. Acá lo primero pues que se hace, hay que tomar un cultivo para ver qué bacteria, cuántas unidades formadoras de colonia están en sangre y qué antibiótico es el que debo administrar. Porque la idea es que si yo voy a utilizar un catéter venoso central, el paciente mejore, no se complique, ¿no? Pero si al poner un catéter venoso yo voy a querer carbapenem, colistina, porque se infectó, la verdad que no va a ser de mucha ayuda, ¿no? Entonces lo que debemos hacer es cuidar. Yo le tengo un miedo y un respeto a las infecciones, a las bacteriemias, porque a veces, como todo muta, ahora la genética también está en las bacterias, mutan y se hacen tan resistentes que ahora ni los antibióticos que tenemos ya no pueden lograr combatirlos, ¿no? Entonces hay que cuidar las infecciones, cuidar cualquier puerto de entrada que me pueda generar a mí una infección. Siguiente. Y las bacterias que hay, ¿qué bacterias tenemos? Cocos gram positivos, bacilos gram positivos, los gram negativos que a veces se hacen resistentes, hongos. Estos hongos sí a veces vienen, miren, y antes yo recuerdo, y cómo va cambiando todo. Antes, por ejemplo, hacíamos las bolsas 2 en 1, las mezclas todo de nutrición parenteral, sin lípidos, y aparte iban los lípidos. Y cuando yo comencé, recuerdo que en neonatología ellos comenzaron primero. Ellos antes que yo ya hacían sus prácticas ahí en el mismo servicio, con sus conocimientos seguramente de Lima, ¿no? Entonces veía que colocaban, pero no lo hacían en bolsa, sino en la bureta. Y los lípidos en la bureta. Miren cuánta contaminación al llegar a la sangre del niño. Sin embargo, ¿cuántas veces habrá habido contaminación? ¿Pero qué hacían? Antibióticos. 2, 3 antibióticos y ya. Cuando yo comienzo, digo, no, ya no se va a hacer así. Voy a preparar en una bolsa y cuando merite 3 en 1 en otra bolsa, ya olvídense de las buretas y van conectadas directamente. Entonces, cuidando todo eso y que haya infección, era imposible, ¿no? Entonces, en adultos, ¿qué hacían? Colocaban el frasco, no en bolsa, sino el frasco de lípidos, lo dejaban acá que pasen 4 horas, como viene de 500 mililitros, pasaban 250, lo dejaban hasta mañana y mañana pasaban los otros en 4 horas, los restantes de 250. Y lo primero que le gusta a la cándida, a los hongos, son los lípidos, ¿no? Entonces a veces llegaba, caía en el catéter, se extravasaba, caía una gota de lípidos, se contaminaba. O a veces lo guardaban con todo, al otro día lo sacaban y volvían a poner ese frasco. Miren cómo se hacen las prácticas inadecuadas, pero a veces por necesidad. Entonces, como nadie sabía si era inadecuado o adecuado, a veces por
ayudar al paciente se utilizaban esas prácticas. Siguiente. Las complicaciones de su uso están presentes en más del 15% de los pacientes. Se reportan complicaciones mecánicas, es alta, miren, de 5 a 19%, pero esto depende mucho de la experticia del manipulador. Hay profesionales médicos que en un segundo hacen la colocación del catéter y sin ningún problema. Las infecciosas de 5 a 26%, pero igual, ¿no? Teniendo cuidado de todo, no pasa nada, no hay infecciones. Y las trombóticas, ¿no? Por la circulación de 2 al 22%. Entonces, son complicaciones, pero relacionadas al catéter venoso central. Siguiente. Y existen esta tablita, miren, de complicaciones, de acuerdo a qué acceso tenga, subclavia, femoral o yugular interna. Como ustedes ven, en la femoral el riesgo de complicaciones es muy alto, ¿no? En motoras no aplicaría porque estoy recorriendo de la parte inferior hasta llegar acá. Neumotoras tampoco no aplica, por eso es que está NA, pero el resto sí está más elevado en comparación, mucho más, miren, en la punción, ¿no? Donde yo puedo, de repente, imagínense si en lugar de hacerlo directo, así en lo vertical, me desvío, perforo ahí, ¿no? A nivel de la ingle, ¿no? Hay arterias, venas que yo puedo perforar. Siguiente. Y en la prevención, ya terminando lo que son los accesos parenterales, el lavado de manos es una práctica que debe ser habitual, ¿no? A veces ya me lavé la mano, pero no nos lavamos bien. Yo cuando preparaba la nutrición era la única vez que tenía mis manos bien lavadas porque hace toda el lavado en 3 a 5 minutos, donde no te queda pues nada, ni una pizca de suciedad. Siguiente. Las placas, ¿no? Esa es una recomendación y por más experto que sea el manipulador, hay que asegurarse de una placa, ¿no? Si ustedes tienen la oportunidad de preparar la nutrición parenteral, ir al servicio, yo pienso que los responsables de la administración no solamente es la enfermera, también es el farmacéutico. Hasta que el producto que se ha preparado no le haga un efecto positivo, no termina mi trabajo. No termina, no es solamente la entrega y se acabó, no, yo tengo que ver el resultado. Entonces, debo de solicitar, ¿se ha realizado la placa? No, ya está bien. No, que le hagan su placa. Tienen que hacerle para asegurarnos que mi solución que va a ser administrada al paciente llegue al torrente sanguíneo y no se desvíe por otro lado. Porque luego cuando se complica el paciente, la nutrición tiene la culpa. Esa es la que le ha generado mal. Sí, eso le ha generado, pero no por la nutrición, sino por el acceso que no está adecuado. Siguiente. Y hay que entrenar al personal en maniquís, ¿no? No en el ser humano, no se debe practicar en el paciente. Lamentablemente en el Perú y sobre todo en MINSA a veces pasa, ¿no? Ay, como es un paciente pobrecito que está solito, abandonado, ahí anda, ponle un catéter venoso central y vamos practicando. No, entonces, en algunas instituciones solamente se permite si ya hubo un entrenamiento previo, ¿no? Como debe de ser, para que no se generen la mala praxis que luego lleva a otras complicaciones. Siguiente. Sí, existen guías, ¿no? Ahora de manejo, de educación continua, de entrenamiento, de los antisépticos que se deben usar, del tipo de catéter. Hay que hacer una selección adecuada al paciente adecuado para que esos riesgos no puedan darse. Siguiente. ¿Y cuál sería lo ideal, no? Para el paciente, que el impacto sea lo más mínimo en cuestión de su imagen, ¿no? Si yo puedo evitar que estén colgando 3 catéteres, qué bueno. Pero ¿qué sería mejor para usted? ¿Tener los catéteres colgados acá o el implante? ¿Será que queremos el implante a la hora de la hora y vemos que nos están haciendo? A veces es difícil, ¿no? Y a veces a la hora no opinamos nosotros, sino nuestros familiares, porque de repente el paciente está inconsciente. Que sea lo más cómodo, que sea lo más libre de complicaciones y el mantenimiento que sea mínimo y económico, ¿no? Como ustedes ven en el último tipo de catéter, el mantenimiento no es mucho porque prácticamente no hay nada que cuidar
está limpio, en pie nada más. Y a nivel de personal, ¿no? Que sea fácil de colocar, de acceder, que haya experticia, un entrenamiento previo del personal, y el material no solamente que sea accesible, sino que sea disponible. De repente a la hora que yo lo necesito no hay, entonces no podemos nosotros acceder a ese tipo de material. Siguiente.